El registro civil de Ecuador sufrió una filtración de 14,8 millones de datos y de 10,6 millones de imágenes de alta definición de tarjetas de identidad de ciudadanos. La alerta la dio la organización Usuarios Digitales a través de su cuenta en la red social X. El registro civil indicó a Televistazo que ante esta amenaza tomó medidas para precautelar la seguridad de los registros. Las imágenes extraídas correspondían a fotografías capturadas para emitir documentos como la cédula de identidad y los pasaportes. La situación en verdad es muy grave. Hemos vivido 2 semanas con filtraciones de muchas diferentes entidades, no solo de ANT y lo de registro civil, también hemos visto filtraciones de Banco de Machala, de CACPE, que es una cooperativa de Pastaza, de la mayorista Ambato, Squid.com, que es un ISP. Entonces hemos visto muchas filtraciones, pero la filtración de registro civil es lo más importante. Y lo que ahora sabemos es que esta no es una filtración de registro civil. En verdad, estos datos que salieron son datos del Ministerio de Salud Pública que filtraron en 2025. El problema quizás más grave es que estas filtraciones vienen con las huellas dactilares. Entonces la información biométrica está parte de estas filtraciones. Esto significa que criminales pueden utilizar esto para hacer robo de identidad, abrir cuentas bancarias o quizás otras líneas de telefonía para robar tu identidad. Es importante. La idea de esto de datos biométricos es una idea como que imaginaria. Entonces, como no es tangible, no lo toco, parece que no me robaron nada. Pero la realidad es que a todos dentro del espectro de edades nos afecta. ¿Qué quiere decir esto? Con una persona que tiene más o menos 80 años, por poner un ejemplo, a esta persona la pueden ubicar con padres, hijos, nietos. Y hoy en día estamos en la capacidad de poder hacer una videollamada y poder cambiar el rostro con el nieto, porque si tenemos los datos de 14 millones de ecuatorianos, probablemente tengamos el de tu hijo y el de tu papá. Okay. Entonces te pueden llamar una persona de 70 años con una videollamada, ve al hijo secuestrado y puede aflojar dinero. Y a lo mejor esto se hace desde una casa. Entonces, una persona mayor que tal vez no está al corriente con lo que ya se puede hacer con inteligencia artificial, puede resultar secuestrada o infiltrada o afectada. Hombre, claro, muchos de las, no solo extorsiones, sino de las estafas masivas que durante un tiempo se hicieron populares y que hoy causan muchísimo perjuicio en el Ecuador, incluía la vaina de tío, me pasó algo, no sé cuánto, y los presos por lo general iban jugando hasta que caía efectivamente un tío que tiene un sobrino que podía estar en un problema. Exactamente. Pero hoy ahora podrían saber cómo se llama tu sobrino, dónde vive. Y con los datos biométricos pueden colocar tu rostro, porque no solo fueron el polígono de cara, que es como que el patrón con el que la cámara puede identificar a una persona, sino también la foto en HD. Y con esas fotos ya se puede hacer un clon virtual, sin ningún problema. Ahora, las personas de 18 años dicen, ok, pero yo no caigo en eso. Efectivamente, probablemente ellos están más al corriente y pueden ser más astutos en una videollamada. Pero eso no significa que una persona de 18 años está exenta de algún tipo de riesgo. Por ejemplo, con esos mismos datos, tengo la foto en HD, tengo los polígonos del rostro, puedo empezar a crear cuentas bancarias, por ejemplo, en bancos populares, con aplicaciones populares que son muy rápidas de crear una cuenta, la aperturo y puedo empezar a abrir tarjetas de débito, tarjetas de crédito y empezar a recibir dinero ilícito. Y de hecho pasa que la gente tiene cuentas aperturadas en bancos y no tiene ni idea. Y es por esta misma razón. No tenemos forma de recuperar ya esa doble autenticación por el rostro, porque ya otra persona lo tiene. Muchas empresas lo empiezan a comprar para distintos usos. ¿Qué podemos hacer como una persona responsable a pesar de que el Estado no ha regulado las formas adecuadas de cuidar nuestros datos? La manera adecuada es empezar a hacer dobles autenticaciones, ya no solo por facial, sino también por el tema de dispositivos o de aplicaciones como Google Authenticator. Esto pone una capa de dificultad incluso para crear aplicaciones, lo cual tampoco es justo para el ciudadano común. Hombre, y esto a lo mejor tú has ido al caso más extremo y más grave o de principal preocupación, que es el dinero y la banca, pero yo confío mucho en el sector privado bancario para invertirle un montón de plata para las dobles controles y tal, porque bueno, primero tiene un montón de plata, un montón de expertos y a eso se dedican, ese es su negocio. Pero, por ejemplo,
habrá otros procesos como los trámites burocráticos o gubernamentales. O sea, anda a ver tú el IES, anda a ver tú las inscripciones de partidos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos de nosotros vamos a terminar inscritos en partidos que no tenemos la más mínima idea porque estamos allí? Anda a ver tú, o sea, los trámites sencillos de la vida que no te das cuenta sino hasta después de muchos años. Después, en ciertos casos, o sea, igual nuestra tecnología se conecta a los buros, a la información de Open Finance, de Open Tax, de lo que necesites dependiendo del país y lo que sea. En Ecuador, por ejemplo, hay una riqueza de fuentes de datos públicos. Puedo hacerte casi que una endoscopía con los datos públicos en el Ecuador. Hay un sinnúmero de ataques, inclusive el mismo comunicado que lo presentó el Registro Civil, que han tenido más de 3.000 ataques en los últimos 2 años y que han sabido repelerlos. Ahora, que si es que han logrado con su objetivo o no, lógicamente eso lo sabrá la entidad. Entiendo que al momento de ellos colocar ese comunicado están desmintiendo el tema, pero eso nos pone en alerta de que tenemos que justamente blindar más este tema valioso como son los datos. Más allá de hacer una inteligencia artificial, yo creo que es una cultura de seguridad de información de tecnología, como por ejemplo en todos los temas de correos electrónicos, que hoy en día es una de las llaves para poder donde más hay hackeo, es de que ustedes puedan configurar este doble factor de autenticidad que también lo tienen los correos electrónicos. Entonces, por más allá de que te puedan ver la clave o la contraseña, tener que tú valides un segundo factor con tu teléfono es primordial. Pues la filtración de datos de más de 14 millones de ecuatorianos encendió las alarmas sobre la seguridad de la información personal en el país. La alerta fue difundida por Bezert Analyzer, una compañía estadounidense dedicada a la ciberseguridad, que advirtió sobre una exposición de datos vinculados al registro civil. Entre la información filtrada habría números de cédula, huellas dactilares y hasta firmas. El registro civil aseguró que activó un protocolo de seguridad y que hasta el momento no se ha detectado una vulneración de datos de los ciudadanos. Esta no es la primera vez que la información de millones de ecuatorianos habría quedado expuesta. Hace pocas semanas también se reportó una supuesta filtración de datos relacionados con usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito, incluyendo direcciones, teléfonos y placas vehiculares. La institución también lo negó. Después de que se conociera acerca de la filtración de los datos e información personal de millones de personas, incluidos niños y fallecidos, se confirmó que los directivos de la empresa Novastrat, la dueña de los servidores en Miami que contenían toda la data, quedaron en libertad tras rendir versión en la fiscalía. El gerente general, Roberto G., fue trasladado desde Esmeraldas, donde lo retuvieron. La policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la fiscalía. En el caso del otro ciudadano, él acudió directamente hacia la fiscalía para rendir su versión. Sobre ellos no pesa ninguna medida cautelar. Ya en manos de la fiscalía, depende de la fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Fue este lunes cuando el portal VPN Mentor informó acerca de la vulneración que reveló información personal sensible de los ecuatorianos, entre estos, inclusive del presidente de la República, Lenín Moreno. Constan varios de los detalles de su vida, como su estado civil. Asimismo, entre los más de 18 gigabytes de información privada que contenían estos servidores, figuraban también los datos de Julian Assange tras su nacionalización. Mi estimado Carlos, eso no fue lo peor. Una vez encontrada la vulnerabilidad por VPN Mentor, los señores que tenían estos servidores, los señores de Novastrat, simplemente le dijeron, ya, calla. ¿Y en qué terminó esto? Datos exfiltrados de personas adultas, fallecidos, menores de edad, bebés. Entonces toda esta información se exfiltró. Y no teniendo la data en realidad de lo que había ocurrido, el ministro de Telecomunicaciones de aquel entonces, ¿qué es lo que hace? Y para mí es una falla muy grande. ¿Qué es lo que realiza? En la época del señor Moreno, le dice a todo el mundo, señores, no se preocupen, que la data de todo el gobierno y de todos los ministerios está aquí en CNT. ¿Qué pasó en el 2021? Lastimosamente hackearon a CNT. No tenían que ir a buscar la información en el ministerio tal, en presidencia. No, ya se le había dicho a todo el mundo dónde estaba la data, incluyendo a los ciberdelincuentes. Wow. ¿Cómo más? Volvemos enseguida.